Así como existe Nelson Mandela para mostrarnos que puedes estar 30 años en la cárcel encerrado en un metro por metro y liberar a tu pueblo, digo, y hay poca gente como él en la historia del mundo, pero alguno cada tanto aparece, yo creo que hay gente que ha madurado o tal vez con menos desesperación ha podido encontrar un amor real y sincero y sano siendo muy joven. Creo que son las minorías, claramente, y que probablemente para poder llegar a conclusiones de este orden haya que pasar por los fracasos y por las experiencias. Eh, de nuevo, creo que ahí las personas nos dividimos un poco entre los que necesitamos muchos fracasos para aprender algo, como es mi caso, y otras personas que necesitan fracasar menos para aprender también. Y hay otras que, bendecidas, que tal vez fracasaron poco y nada, y lo lograron igual. Yo me considero dentro de la masa de la humanidad, de los que necesitamos muchos fracasos para aprender. Y me parece que pasa mucho esto. Yo creo que hoy uno de los problemas no es necesariamente tanto la falta de experiencias, sino probablemente la epidemia de narcisismo de la época, la epidemia selfie, la epidemia de la gente mirándose a sí misma todo el tiempo y viendo a los demás como un espejo de sus carencias, ¿viste? Sus competencias, y no tanto como complemento. La idea del individualismo en este sentido y del sujeto narcisista es, es contraria a la formación de equipos y de grupos. En todo caso, se forman estos equipos en los que cada uno da lo mejor de sí para, ¿viste? Coordinados por alguien arriba para ver cómo engancha todos esos egos narcisistas para que produzcan todos en conjunto, pero al final no hay un verdadero desprenderse de la subjetividad para poder construir un colectivo. Y la pareja es un colectivo. Del mismo modo que la familia es un colectivo, y el único modo en el que funciona es cuando las personas son menos sujeto, menos individuo, para pasar a ser un todo, un grupo. Y esto es sumamente difícil, porque uno tiene que poder matarse un poco a sí mismo, y a sus pretensiones, y a sus deseos, y en una sociedad donde también el planteo es que vos tenés que poder encontrar tu deseo personal, tu verdadera identidad, tus ganas, tus experiencias y todo personalizado hacia vos. En esa sociedad es muy difícil que las personas empiecen a buscar un camino que implique desprenderme de mis deseos, desprenderme de mis necesidades, desprenderme de mis identidades. Yo ya no soy esto fijo y estable con tal y cual apetencia o deseo, sino que lo voy viendo en la interacción con el otro que tengo enfrente, que me va constantemente modificando el camino, porque si no soy capaz de tener una flexibilidad en torno a lo que soy, a lo que siento, a lo que deseo, no hay manera de que funcione. Porque el otro también es un otro fluido que va cambiando con el tiempo. Y entonces si no hay adaptación a esa mutación, y hay dos entes fijos con los deseos marcados, específicos y bien definidos, ¿cómo haces para entrarle a uno así? O sea, no le entra una bala a una persona de esa manera. Lo que termina pasando es que se juntan para copular un poco, para tener experiencias narcisistas de divertirse, gozar de determinada cosa juntos, gozar al mismo tiempo, sea de un acto sexual, de una comida, de un viaje, de lo que sea, pero no hay una verdadera construcción, porque muchas veces eso, después de 2 o 3 viajes, se fue a la mierda. Es difícil así. La paciencia es la madre de la ciencia. Y la paciencia es una de las virtudes capitales, me parece, la capacidad de espera. La paciencia y la espera son los diques al deseo también, a la desesperación del deseo. El deseo es un bicho jodido. No existimos sin el deseo, somos seres deseantes, sin ninguna duda. Pero el deseo hay que poder regularlo y controlarlo. Y ahí es donde entra la espera, la capacidad de aplazar el deseo, la satisfacción en pos de algo más grande. Y la paciencia al mismo tiempo implica poder dar lugar a que mis reacciones frente a la realidad, y la realidad va a ser ese otro que tengo enfrente, con sus características, que me va a hacer reaccionar, pero que yo puedo esperar un poco, poner una pausa, tener la paciencia, insisto, la capacidad de, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo reacciono? ¿Qué hago? ¿Qué me hizo? ¿Qué me dijo? ¿Mi reacción representa la realidad? ¿O mi reacción es una cuestión propia?
estimulada por la acción del otro, pero que no necesariamente mi reacción representa la intención del otro, ¿no? Digo, yo me enojo por algo que me dijo, y entonces yo voy a asumir que mi enojo es la realidad de su ofensa. Tal vez no hubo ofensa ni intención de ofender del otro, y yo me enojé por mis propios fantasmas. Si yo no tengo la capacidad de esperar un poco y detenerme y tenerle la paciencia adecuada para poder, insisto, esperar a ver cuáles son los procesos que se dan en esa interacción, es muy difícil, porque lo que voy a transformarme es un ser reactivo, en un ser reactivo que constantemente está reaccionando y respondiendo impulsivamente a lo que el otro genera, y esto es lo contrario a la espera, ¿no? Al silencio, a la pausa, sin paciencia, sin tolerancia, sin capacidad de espera, sin renunciar a los propios deseos y a las propias apetencias, sin poder pensar en el largo plazo, aplazando los placeres del corto plazo. Sin todo eso no hay posibilidad de construcción. Yo creo que la única construcción posible, insisto, además, esto me parece que es una clave del asunto, la construcción de dos implica que yo tengo que renunciar a muchas cuestiones personales, salirme del centro de la escena. Y al salirme del centro de la escena, se produce un alivio tan grande además. O sea, el momento en el que uno se sale del centro de la escena, y esto lo digo por experiencia propia, cada vez que yo vuelvo a estar en el centro de la escena, es un padecimiento. O sea, otra vez estoy sintiendo, sufriendo, experimentando yo, que me pasa esto, que por qué me haces, que me... Las peleas, todo es una cuestión de que uno se pone en el medio de la situación. Cuando uno se desubjetiviza un poco, se libera un poco del yo que está padeciendo o buscando, al no haber un yo no hay padecimiento. O sea, digo, al reducir un poco ese espacio, no es que voy a dejar de ser yo, no existe esa posibilidad, digo, pero al reducir un poco ese espacio que ocupo en el medio de la cuestión y dejar que lo ocupen otros o que lo ocupemos nosotros, se produce un alivio fenomenal. Y en ese alivio me parece que es donde las pretensiones también hacia lo que la cosa debería ser son menores. Porque ya no estoy yo, pretendiendo de vos que seas aquello que es, sino que estoy aceptando lo que el medio me propone, lo que el mundo me propone, no mi intención preestablecida para ir a forzar la experiencia externa, lo que el mundo me da, sino aceptar lo que el mundo me da y ver cómo eso encaja en todo caso en un yo que tiene que ser un yo fluido, un yo móvil, no un yo estático, identitario, clavado en una estructura definida y fija que me define tal cual soy. En esa estructura fija y definida es muy difícil, es como un rompecabezas, pero esto es un rompecabezas de 400 millones de piezas. ¿Cómo haces para que entre la tuya? 6.000 millones de personas en el mundo que pretendiéndose únicas, andá a encontrar la pieza que encaja justo con tu agujerito que tiene una forma específica. Tengo que ser más comodín que rompecabezas. Y encaja que cada vez encajen más, ¿entendés? Piezas conmigo. La única manera de poder encajar con otros es tener menos llave y cerradura, ¿viste? No es que encajó como una llave en mi cerradura. La llave maestra en una gelatina, ¿viste? En todo caso, y que entró y calzó, ya está, ¿viste? Aflojaste un poco y te dejaste entrar. ¿Y quién entró? Ella. Y había podría haber sido otra, y si yo hubiera sido más maduro, probablemente podría haber sido cualquier otra también. Por suerte igual entró la que, y después con el tiempo me parece que no, claramente, entró la que entró y se va confirmando con el transcurso. Por eso el amor es, a más la conozco, más la quiero. No, a más la conozco, más la detesto, como suele suceder. Es, a más la conozco, más la quiero. Y eso creo que es un mérito siempre del otro también. No tanto un mérito propio, de cómo hago yo para poder llegar a ese estado de que a más la conozco, más la quiero. No, en todo caso es la bendición en este punto de poder compartir con alguien que frente a las circunstancias de la existencia responde de un modo constructivo, de un modo que no quiere romper todo, que siempre está buscando a ver cómo hace para restarse a sí misma, para superar la prueba y que la cosa siga. Y ahí vuelvo como al mismo punto. Creo que lo que funciona es el restarse un poco a uno mismo y poder darlo al otro. O sea, algo que yo tengo, se lo doy al otro.
ya no es mío, el amor no es propio, el amor es nuestro. En todo caso, el amor propio, el mío, es para dártelo a vos y para que podamos entre los dos construir algo. Y en esa construcción, de nuevo, es sacarme a mí y construir el nosotros, un cuerpo más grande, no ya mi cuerpo que goza solo de. Es preocuparme por el goce del otro, en todo caso. Y yo un instrumento de tu goce. No es que vos seas un instrumento del mío. Lo lindo de esto es que cuando yo me ofrezco como instrumento para tu goce, gozo yo. Y se retroalimenta. Y ahí es donde el amor quedó y vuelve. Pero si no lo das, no vuelve. El amor que no se da, no vuelve nunca. El que no da amor, insisto, se muere ahogado en la pileta tóxica de su narcisismo. Se envenena solo. El amor que se da es el que vuelve. Por eso es el famoso dar para recibir. O sea, esto es más viejo que los seres humanos. Dar para recibir y dar desinteresadamente también. De hecho, el que da desinteresadamente recibe más. ¿Por qué? Porque los demás ven que es alguien lindo, bueno, hermoso, agradable, amoroso, que da. Y a ese que da, la gente le quiere dar también. Entonces, si le querés dar, dale. y ahí te darán. Da para recibir, pero no lo des pensando en que vas a recibir. Porque eso también se nota mucho, el interesado. El que está buscando a ver qué me vuelve, ¿viste? Y a la corta o a la larga vos ves que es una sanguijuela, chupa sangre.